puesto en cada uno de nosotros vida. Tú has traído a nuestra alma la salvación. Es por eso que hoy cantamos, que tenemos esta libertad y esta pasión por adorar tu nombre, por glorificarte. Que tú lo has dado todo, Señor. Tú lo diste todo por amor a nosotros.
tomar asiento. Diga conmigo, testimonio. Otra vez. Testimonio. Al comenzar la reunión, algunos de ustedes no habían llegado. Dije algo que estoy predicando al revés. No se puede dar testimonio sin no tener un testimonio que contar. Yo no puedo inventar un testimonio, yo lo tengo que tener. Pero mire qué fácil. ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo y ahora son salvos? Bueno, usted tiene un testimonio que el mundo no lo tiene. ¿Amén? Entonces, podemos ya dar un testimonio. El que recién se convirtió y conoció a Jesús sabe más que cualquiera de los que está en la calle. Abra su Biblia en San Lucas. Yo quiero mostrarle con la Biblia el poder que tenemos cuando testificamos, o el poder que generamos cuando testificamos. Si luego, para los hermanos que graban y lo ponen en Facebook, quiere darle un título a esto, le pueden poner el poder sobrenatural del testimonio. San Lucas 8, capítulo 8, versículo 38 y 39, versículo 38 y 39. Estos versículos, cuando usted lee más arriba, que es mucho más alto, largo, por eso no lo leemos porque es muy larguito, pero habla de el endemoniado gadareno. ¿Cuántos han oído sobre este tema? El endemoniado gadareno. ¿Por qué dice el endemoniado gadareno? Porque era de Gadara. Porque algunos piensan, dicen, qué nombre, pobre, gadareno. No, es que vivía en Gadara. Una vez que el Señor lo libertó, después que lo libertó, este hombre quería estar y seguir a Jesús, ¿sí? Quería estar con Jesús. Pero el Señor le da una orden, y eso es lo que vamos a leer. Imagínense, habían salido una legión de demonios de dentro de él, quedó libre, era otra persona. Y ahora, en San Lucas 8, versículo 38, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Quería estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Hizo la voluntad de Dios este hombre? No. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús que hiciera? ¿Que fuera a dónde? A su casa. ¿Y que le testificara a quién? A su casa, a los de la familia. ¿Y qué hizo este hombre? Le contó a todo el mundo. Y lo que no quería Jesús es que se enteraran que él estaba haciendo esta obra de sanar, porque él sabía que lo iban a querer hacer rey, lo querían nombrar como si fuera presidente de Argentina. Empieza a hacer milagros acá y se lo quieren llevar para allá. Entonces, sabía el Señor que el problema de este hombre, con tantos demonios adentro, tenía mucho que ver con la familia. Así que le dijo, anda a tu familia y contá lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo manda exclusivamente a testificar a la familia? Porque la familia necesitaría liberación, sin duda. Y cuando testificamos, escuche bien lo que voy a decir, cuando testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, se libera el mismo poder
que se liberó cuando nosotros estábamos experimentando lo que luego testificamos. ¿Se entiende? Se produjo un milagro en mí hace 6 días, supóngase. Después de 6 días, el poder de Dios me tocó y me sanó. A los 6 días después, yo testifico y digo de qué manera Dios me libertó, que la Biblia dice que Él llevó, supóngase que me sanó, llevó mis enfermedades. Yo cuento que Dios hizo un milagro en mi vida y en el momento que lo cuento, la misma unción que operó hace una semana se vuelve a liberar. ¿Por qué? Porque hay poder en el testimonio. Cuando uno cuenta la verdad de lo que Dios hizo, Dios lo vuelve a hacer. De allí que inventaron este coro, tomado de esta experiencia. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. ¿Se acuerda de este coro? Aquí el Señor Jesucristo lo mandó a testificar. Porque cuando Dios hace algo en su vida, hay que contarlo, muy especialmente a la familia. Porque la bendición comienza en casa. Sé salvo tú, serás salva toda tu casa. Pero para que ustedes se den cuenta que lo que estoy diciendo no lo inventé, vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis. Es fácil. Agarre la Biblia y vaya al último libro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Acá el apóstol Juan está en el cielo teniendo una revelación maravillosa que el Señor Jesucristo le está dando. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Entonces dice Juan, mientras el ángel le hablaba, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía. ¿Lo encontró? Porque estoy sintiendo ruidito a hojas. Vamos otra vez. Apocalipsis 12, versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es? El diablo. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo 11 dice: y ellos, ¿quiénes? Los hermanos en Cristo, y ellos le han vencido, primero, por medio de la sangre del Cordero, y segundo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dos cosas que el diablo no puede resistir y le hace huir: la sangre del Cordero y el testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. El diablo no lo puede resistir. Los que me han visto en alguna vez, han tenido alguna experiencia aquí de liberar a algún endemoniado, lo primero que hago para verificar si la persona está libre es que le hago decir: Jesús es mi Salvador. No lo puede decir. Pero si usted llega a decir, diga la sangre de Jesucristo, no llega a decir mi sangre. No soporta, grita, dice: ¡ah! El demonio no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. La palabra pecado significa que uno erró el blanco. Errar el blanco es salirse de la voluntad de Dios, es portarse mal delante de Dios y hacer lo que Él dice que no hagamos. Eso es pecado. Ahora, la sangre de Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Nosotros íbamos para allá y teníamos que ir para allá. Dios dijo: vayan por acá, y nos fuimos para allá. La sangre de Jesucristo borró todo este caminar torcido y nos puso en el camino. Dijo: este es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el diablo dice: fíjate todo lo que dice. No, la sangre de Jesucristo a mí me limpió de todos mis pecados. Amén. Entonces, dice acá en Apocalipsis que es el cierre, el final de la existencia del tiempo y de la existencia de la tierra que hoy pisamos.
El tiempo no será más, dice la Biblia, y comenzaremos la eternidad. En aquel momento dice, los que han creído en el Señor le han vencido a Satanás. Ahora el diablo ha sido arrojado al lago de fuego. El que los atormentaba, el que los acusaba delante de Dios día y noche, ahora no está más. Y lo han vencido los cristianos, los que creían en Jesús, lo han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Quiere decir que cuando testificamos, no solamente estamos testificando a los hombres, algo sucede en el aire a nivel espiritual. El diablo no soporta el testimonio cuando decimos que Cristo me sanó, que Cristo me libertó, que Cristo trajo paz a mi corazón, que Cristo cambió mi familia. No lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hay que testificar. Y como yo sé que el Señor está haciendo cosas y que va a hacer cosas mucho más grandes, comienzo a predicar al revés, para que luego que Él comience a hacer cosas, el martes, el domingo, usted después testifique. Porque lo único que oímos de la gente es contar lo que el diablo hace. Pero los creyentes no cuentan lo que Dios hace. Dios está haciendo mucho más que lo que hace el diablo. Prende el televisor y ahí tiene la propaganda del diablo. No hay nadie que testifique, que cuente, salvo algún canal cristiano. Ahora, según la Biblia, ¿qué es lo que vence a Satanás? Primero, dígamelo. La sangre del Cordero. Segundo, diga mi testimonio. Mi testimonio. ¿Tenemos un testimonio? Gloria a Dios. Mejor que lo tengamos, ¿eh? Hemos vencido al diablo con el testimonio. Un amén medio. A ver, San Mateo. San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 24, versículo 14. San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió y resucitó de entre los muertos y que nos ha dado la salvación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted sabe que según lo que está diciendo la palabra de Dios, el diablo puede sentarse al lado de usted, escuchar el mensaje de la palabra de Dios y seguir sentado. Porque el evangelio o la palabra de Dios lo que está anunciando es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer. Pero cuando uno tiene el testimonio en sí y lo testifica, es lo que no soporta el diablo. Porque una cosa es que yo le dé la información y otra cosa es que usted tenga la experiencia. Yo como hace Riquelme. Una cosa es que yo esté informado y otra cosa es que yo tenga la experiencia. Amén. Amén. Ahora, dice, será predicado este evangelio, será anunciado este evangelio. El Señor ya hizo, dio, regaló la salvación. Ahora nosotros tenemos que tener una experiencia con el Señor de la salvación. Porque una cosa es que yo predique sobre Cristo y otra cosa es que viva Cristo. Que tenga una experiencia con Él. ¿Han tenido una experiencia con Él? ¿Han tenido un encuentro con Él? Cuando ese encuentro se produce a usted y a mí, aunque nos maten, entonces ya no tenemos más duda. Morimos diciendo, Cristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él está vivo, hemos experimentado que está vivo. Pero hay gente que por años ha estado en la iglesia escuchando y a veces
ni vienen al culto porque no le es importante. Tiene otras cosas mucho más importantes que atender. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia con el Dios vivo. Cuando uno tiene una experiencia con el Dios vivo, ¡chao! No nos para nadie, queremos hacer la obra de Dios, queremos estar en la obra de Dios, queremos entrar y caminar por el reino de Dios. Porque tenemos una experiencia con el Rey. Dice, pero pastor, ¿y cómo la tengo? Enciérrese en su pieza y diga, Señor, no salgo de acá hasta que no te manifiestes a mi vida. Y después me cuenta mañana. Usted no va a salir de ahí sin tener una experiencia. Pero hay gente que tiene coraje para todo y tiene fe para muchas cosas, pero no para esto. Dicen, me pongo ahí a hablar, estoy todo el día, pierdo tiempo con todas las cosas que tengo que hacer. Cuando uno tiene una experiencia con el Señor, es increíble. Las demás cosas van a salir como por arte de magia. Porque Dios está con uno. El profeta Samuel le dijo a Saúl, cuando tengas la experiencia, cuando el Espíritu Santo entre en ti, comiences a hablar en lenguas, venga la gloria a tu vida, tengas una experiencia con el Dios del cielo, entonces cuando tengas esta experiencia, todo lo que te venga a la mano, hazlo, porque Jehová está contigo. Pero hay que tener la experiencia, si no uno toca de oído. Y Jesús no es un Jesús histórico. Cristo vive. Cristo vive. Y si usted no tiene un encuentro con Él, pues haremos algunas vigilias acá durante toda la noche para que usted tenga un encuentro con Él. Pero vamos a tener un encuentro con Él. En la iglesia primitiva, se vivía testificando. Leyendo un autor el otro día en internet, era algo que yo no me lo imaginaba, pero el autor dice, no está en los libros seculares lo que voy a decir. Y entonces comenzó a contar que el Imperio Romano primero fue debilitado y luego fue vencido por la iglesia. Eso no está en ningún lado. No lo cuentan, primero porque parece vergonzoso que gente pacífica, según el mundo, haya derrotado al imperio más poderoso, más malo que ha existido sobre la tierra. Ahora, ¿cómo lo derrotó? ¿Cómo lo debilitó y cómo lo derrotó? Dice que los cristianos iban casa por casa testificando, contando lo que Dios había hecho con ellos. El que estaba enfermo contaba que Dios lo había sanado. El que estaba con un problema contaba que Dios lo había libertado. El que estaba en una necesidad hablaba que Dios le había provisto y que Dios caminaba con ellos y la gente se iba convirtiendo, se iba transformando. Y entonces llegó un momento que había más cristianos que romanos. Y ustedes deben saber algo de la historia, los que han estudiado Biblia también, que al César, al rey de los romanos, al presidente de los romanos, se le llamaba Señor. Señor significa dueño absoluto. Y lo saludaban como lo saludaban a Hitler los soldados. Hacían la mano así y decían, César es el Señor, decían. Y entonces los cristianos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y muchos de ellos eran maltratados y otros perdían la vida porque los mataban. Pero ¿qué descubrían? Que cuando mataban a un cristiano florecían 20. Porque aún cuando veían a un cristiano que lo estaban fusilando o matando, y ellos se morían gritando, Jesucristo es el Señor, y si me matan me voy con Él, los otros que nunca habían creído en Cristo comenzaban a creer. Porque alguien que está dispuesto a dar la vida con gozo y alegría por un Dios que está vivo, es que Dios está vivo, hermano. Ahora, si alguien está en el pelotón de fusilamiento y dice, no, lo que dije son todas mentiras, por favor no me maten, no voy a hablar más de Dios, entonces esto no tiene valor. Pero daban la vida por ellos. Y cada vez había más cristianos. Y llegó un momento que, vamos a decir así, el imperio iglesia se hizo tan grande que los romanos fueron debilitados al máximo. Y ustedes van a encontrar en la Biblia que el mismo apóstol Pablo, cuando se veía mal, decía, oh, momento,
soy ciudadano romano. Y el que me toca a mí va a tener que atarse los pantalones. Usted va a encontrar cuando los pusieron a Pablo y a Silas allí en la cárcel en Filipo, que le habían dado el latigazo, lo pusieron en el cepo, y a la medianoche ellos estaban cantando. Entonces, cuando empezaron a cantar a Dios, con todo el dolor que tenían en la espalda, cantaban a Dios y glorificaban a Dios, empezó a temblar la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, salieron los presos, y el que estaba cuidando a los presos dice, por favor, se iba a matar, dice, me van a matar a mí, mejor me mato yo para no sufrir lo que me van a hacer. Se me escaparon todos los presos. Entonces Pablo dijo, de acá no se va ninguno, y no se fue ninguno. Y le dijo al carcelero, no tengas temor, estamos todos acá. Entonces el carcelero dice, pero igual, ¿ustedes qué van a hacer después de esto? Dice, no, ahora yo voy a predicar acá, quédate tranquilo, estos días les he estado, cuando estuve preso, ahora les voy a predicar, para que conozcan al Cristo que nos abrió la cárcel. Entonces dice el carcelero, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche lo llevó a la casa y bautizó a todos y volvió a la cárcel. Usted lea la Biblia. Volvió a la cárcel y dice, ahora los que me pusieron preso que me vengan a sacar. ¿Usted haría lo mismo? ¿Por qué? Porque soy ciudadano.